Nunca supe en qué momento la vecindad dejó de ser un lugar ruidoso, lleno de ecos de pasos, regaños y risas, para convertirse en este pozo de silencio espeso donde cada sombra parece observarme. Antes creía que la soledad era una cosa sencilla, casi cómoda, como esconderme en un barril para no escuchar los problemas de los demás. Pero ahora es diferente. Ahora la soledad se siente viva, torcida, aferrándose a mis brazos como si quisiera arrastrarme hacia un rincón donde ya no exista nadie que recuerde mi nombre. Sé que algo empezó una tarde gris, la más gris que recuerde, porque incluso el sol parecía haber olvidado salir. Al abrir los ojos, sentí un aire frío recorriendo la vecindad como si hubiera pasado una mano gigante, invisible, helando todo a su paso. No escuchaba risas, ni los pasos de Kiko buscando presumir sus juguetes, ni la voz temblorosa de ñoño siguiéndolo como si temiera quedarse solo. Nada. Solo un murmullo lejano, casi como si las paredes respiraran. Me levanté sin ganas, como si mi cuerpo pesara más de lo normal. No sé cuánto tiempo había dormido, pero desperté con la sensación de que alguien había estado observándome muy de cerca mientras descansaba. Caminé por el patio, notando que las puertas estaban entreabiertas, apenas un poco, como si alguien las hubiera tocado antes de arrepentirse. Incluso la de don Ramón, que siempre estaba cerrada porque no quería que doña Florinda lo acusara de algo que no había hecho. El viento movía esas puertas con un susurro lento, tan lento que parecía más un gemido. La primera en aparecer fue doña Clotilde. No caminó. Más bien surgió desde la penumbra del pasillo, como si hubiera estado allí desde antes de que yo despertara. Su mirada estaba más fija que de costumbre, clavada en algún punto detrás de mí, sin parpadear. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando noté que tenía las manos tensas, como si las apretara para no temblar. Me dio la sensación de que sabía algo terrible y no quería decirlo. Por primera vez, me pareció que ni siquiera ella entendía lo que estaba ocurriendo. A lo lejos, vi entrar al señor Barriga y a ñoño. Avanzaban despacio, con sus ojos inquietos recorriendo cada rincón del patio. El señor Barriga parecía cansado, más de lo habitual. Respiraba profundamente como si el aire estuviera pesado. ñoño se agarraba de su chaqueta, mirando alrededor como si cada sombra escondiera algo que pudiera saltar sobre él. Entonces noté algo extraño. El aire alrededor de ellos parecía más oscuro, como si la luz evitara tocarlos. No quería acercarme. Algo dentro de mí me lo impedía, como si mis piernas entendieran un peligro que mi cabeza todavía no lograba reconocer. Me quedé quieto, casi conteniendo la respiración, esperando que alguien dijera algo, lo que fuera, pero el silencio seguía presionando mis oídos. Fue entonces cuando vi a Patty. Estaba parada frente a la puerta de su casa, inmóvil, mirándome fijamente. Nunca la había visto así. Sus ojos no tenían brillo, no tenían ternura, ni siquiera miedo. Eran como dos espejos apagados en los que no podía ver mi reflejo. Su tía Gloria estaba detrás de ella, apoyada en el marco de la puerta, con el rostro desencajado por una expresión que no supe interpretar. No parecía asustada, ni enojada, ni triste. Parecía vacía. Quise saludarla con la mano, pero mis dedos no se movieron. Sentí un peso en el pecho cuando noté que Patty no parpadeaba. Permanecía así, rígida, como si un hilo invisible la mantuviera en esa posición exacta. A su alrededor, el aire temblaba, como si las sombras respiraran con ella. El profesor Girafales apareció entonces, caminando con pasos lentos, más lentos que de costumbre. Su figura alta se veía aún más delgada en ese ambiente oscuro. Parecía recién llegado, quizá en busca de doña Florinda, pero incluso él se detuvo al ver la expresión de Gloria. Hubo un momento breve en el que pensé que él también comprendía que había algo profundamente equivocado, algo que no pertenecía a nuestra vecindad ni a cualquier otro lugar.
algo que se había instalado silenciosamente, corrompiendo poco a poco todo lo que conocíamos. Me apoyé contra una pared para sentir algo sólido, algo que me recordara que todo esto era real. Las sombras parecían acercarse a mis pies, como manos largas extendiéndose desde las esquinas. Por un momento pensé que estaba imaginando cosas, pero las sombras se movían con un ritmo que no pertenecía al viento. Se deslizaban, temblaban y retrocedían como si reaccionaran a cada uno de mis movimientos. Cuando la puerta de Doña Florinda se abrió, casi salté del susto. Ella salió con Kiko detrás, y aunque Kiko parecía igual de asustado que ñoño, Doña Florinda tenía una expresión extraña. Tranquila, demasiado tranquila, como alguien que ya sabía que iba a pasar y no pensaba detenerlo. No entendía nada. Lo único que podía hacer era quedarme quieto, sintiendo un malestar que crecía como una espina enterrándose en mi estómago. Patty seguía mirándome. Gloria seguía detrás, rígida, con los ojos perdidos. Y yo empecé a sentir que algo invisible apretaba mi garganta, no para lastimarme, sino para obligarme a mirar más tiempo, como si Patty quisiera que la viera, aunque su expresión dijera lo contrario. Supe entonces, sin necesidad de palabras, que algo esperaba. Algo que nos había reunido en ese patio como piezas de un juego que nadie quería jugar. Y aunque no podía decir qué era, sí podía sentirlo moviéndose entre nosotros, respirando con nosotros, alimentándose del miedo que empezaba a nacer en cada corazón. Y fue en ese momento, justo cuando pensé que nada podía empeorar, que vi a Patty levantar lentamente una mano hacia mí, con un gesto tan tembloroso que parecía suplicar ayuda. Pero su rostro, inmóvil, vacío, decía lo contrario. Supe que lo que fuera que estaba ocurriendo aún no había comenzado de verdad. No supe cuánto tiempo permanecimos todos allí, inmóviles, en ese patio que parecía un cuenco vacío, sin vida. El aire estaba tan espeso que pensé que, si intentaba respirar demasiado hondo, terminaría tragando algo que no era aire, algo que se arrastraba entre nosotros, rozando nuestros tobillos, esperando que alguno de nosotros cediera primero. Y aún así, nadie hablaba. Nadie podía hacerlo. Era como si nuestras voces hubieran sido arrancadas para obligarnos a escuchar solo ese silencio hueco que lo cubría todo. Patty continuaba con la mano levantada hacia mí. No parecía un gesto voluntario. Era como si su cuerpo respondiera a una fuerza ajena, como una marioneta cuyos hilos se tensan en direcciones que no comprende. Su expresión no cambiaba, pero sus dedos temblaban, apenas un poco, lo suficiente para hacerme sentir que en su interior seguía viva, consciente, atrapada. Yo quería acercarme. No sé si por cariño, por curiosidad o por miedo. Quizá por todo eso junto. Pero cada vez que daba un paso, algo invisible se apretaba alrededor de mis piernas, como si intentara advertirme de que retrocediera antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, era como si mi propio cuerpo estuviera dividido entre huir o acercarse. Y lo peor es que ninguna opción parecía correcta. Entonces ocurrió algo extraño. No escuché un ruido fuerte, ni un grito, ni un movimiento. Fue algo más sutil. Una vibración en el suelo, como un latido que no pertenecía a ningún ser humano. Se extendió desde el centro del patio hacia los pasillos, volviéndose más intensa con cada segundo. Vi a Doña Florinda llevarse una mano al pecho, como si aquello la afectara de una forma que no lograba ocultar. El profesor Girafales apretó los puños. Parecía que trataba de mantenerse en pie. El señor Barriga miró alrededor, confundido, mientras ñoño se escondía detrás de él con los ojos llenos de lágrimas silenciosas. Las sombras se movieron entonces. Ya no era un juego de mi imaginación. Se elevaron lentamente desde las esquinas, estirándose como brazos largos y delgados, buscando tocar a los presentes.
No tocaban, solo se acercaban, como si quisieran asegurarse de que nadie escapara. Yo sentí un frío repentino en la nuca, y por un segundo tuve la sensación de que alguien estaba respirándome detrás, muy cerca, tanto que podía sentir el aire rozarme la piel. Pero cuando me giré, no había nadie. Patty dio un paso hacia adelante. Un solo paso, rígido, controlado, pero suficiente para helarme la sangre. Gloria intentó mover una mano hacia ella, pero su brazo apenas se levantó unos centímetros antes de caer, como si pesara demasiado. Su expresión, aunque vacía, parecía querer suplicar algo que nunca llegó. Patty siguió avanzando. Cada paso era igual. Lento, mecánico, inevitable. Yo retrocedí. No quería hacerlo, pero mi cuerpo reaccionaba por instinto, como si buscara escapar de una amenaza que mis ojos aún no podían descifrar por completo. Sin embargo, cada vez que retrocedía, Patty avanzaba un paso más, como si la distancia entre nosotros debiera mantenerse constante. En un instante vi algo que no entendí. Las sombras del suelo se alzaron más altas, formando una especie de círculo alrededor de nosotros. No tocaban a nadie, pero encerraban el espacio. Sentí que el aire se apretaba contra mis costillas. Doña Clotilde retrocedió unos centímetros y su cara, por primera vez, mostró verdadero terror. Doña Florinda apretó la mano de Kiko, que temblaba sin decir nada. El profesor Girafales respiraba profundamente, como si intentara luchar contra algo que no podía ver. Todo el mundo estaba paralizado. Menos Patty. Ella finalmente llegó frente a mí. No sé si lo que vi en sus ojos fue un ruego o un aviso. Había un brillo débil, apagado, como una chispa que lucha contra la oscuridad que intenta devorarla. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Una parte de mí quería extender mi mano hacia ella, intentar sacarla de lo que fuera que la controlaba. La otra parte quería correr y no mirar atrás. Pero antes de tomar cualquier decisión, lo sentí. Una presencia. No la vi. No tenía forma. Solo era una presión en el aire, como si un ser enorme, invisible, hubiera bajado al patio y observaba cada uno de nuestros movimientos. Y esa presencia quería algo de mí. Lo supe porque el aire alrededor de Patty se volvió más oscuro, más denso, como si ella fuera el medio para alcanzar ese objetivo. Y yo era el objetivo. Patty levantó su mano, no temblorosa ahora, sino firme, como si su cuerpo finalmente respondiera por completo a esa fuerza que la manipulaba. No necesitaba que dijera nada. Su mirada me lo dijo todo. Ella no quería hacerlo. No quería ser parte de eso. Pero ya no tenía control. El mundo se volvió difuso alrededor de nosotros. Las sombras se cerraron un poco más. Sentí un vacío en mi estómago que no provenía de hambre, sino de una certeza helada, absoluta. Aquello que había llegado a la vecindad había decidido que yo no debía seguir allí. El último pensamiento que tuve fue que Patty, en algún rincón de su mente, me pedía perdón. Después, solo hubo oscuridad. Una oscuridad profunda, total, que cayó sobre mí como una manta infinita. No sentí dolor. No escuché gritos. Solo una sensación final, como si fuera arrancado suavemente del mundo, sin violencia, pero sin posibilidad de retorno. Cuando esa oscuridad me envolvió por completo, comprendí que la vecindad jamás volvería a ser la misma. Y yo nunca desperté del todo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...